Bueno, entonces en este video lo que vamos a hacer es implementar el cuerpo de nuestro constructor. Fíjense que aquí en la separata que les di el día de ayer, ¿no? Podemos ver justamente cómo está implementado este constructor de este ejemplo. Aquí están los datos, ¿no? Los datos para este ejemplo simplemente están considerados dos datos, ambos del tipo entero, por eso es que están definidos en una sola línea de código. Algo que podríamos haber hecho acá, ¿no? Con estos dos datos, nota 1 y nota 2, lo podríamos haber escrito en una sola línea de código, porque como ambos son del tipo entero y van a tener la visibilidad del tipo private, entonces podría haberse definido en una sola línea. Sin embargo, para que se vea más, digamos, se pueda ver mejor la estructura de nuestra clase, lo he definido en dos líneas. Bueno, ahora vamos a hacer esto, pues, ¿no? Como ven, acá se está utilizando una palabra que dice this. ¿Para qué se utiliza la palabra this? La palabra this en lenguaje de programación Java se utiliza para hacer referencia a la clase actual en la que estoy trabajando. Es decir, en vez de escribir el nombre alumno, ¿no? Que es el nombre de la clase que estoy implementando, lo que voy a hacer es utilizar la palabra this. Entonces le voy a poner el punto y me va a permitir justamente que el programa, en este caso el NetBeans, que es el entorno de desarrollo, me muestre qué elementos tiene asociado esta clase alumno. Como pueden ver, los elementos que ya tenemos asociados, dentro de los elementos que ya tenemos asociados a esta clase, tenemos los atributos que hemos definido. Entonces, voy a seleccionar el primer atributo, que es el nombre, y a este atributo nombre le voy a asignar este parámetro que se llama nombre. Ahí está. Ahora vamos a continuar con la siguiente línea de código. Voy a escribir la palabra this, voy a colocar el punto y voy a asignarle al siguiente atributo que lo encontramos acá, que es nota 1, este parámetro que se llama n1. Y luego, finalmente, voy a seleccionar el tercer atributo de mi clase, que es nota 2, y le voy a asignar este parámetro, que es n2. Listo. Con esto yo ya tengo especificado el constructor de mi clase, ¿no? De aquí en adelante yo ya puedo escribir los métodos, es decir, estos métodos que ven ustedes acá, ¿no? Ya puedo implementar el método calcular promedio, puedo implementar el método que dice mostrar condición. Para que vean cómo funciona, ¿no? Cómo está funcionando nuestra clase hasta el momento, pues vamos a utilizarla. Vamos a ver cómo crear objetos de esta clase que acabamos de crear. Para ello, lo que vamos a hacer es regresar justamente a mi clase principal. A esa clase, bueno, que ya yo la tengo acá, en realidad está abierta, a esta clase que contiene el método principal de mi proyecto. Entonces, aquí en el método principal de mi proyecto, yo voy en este caso, voy a crear objetos de la clase alumno. Voy a crear mi primer objeto. Para crear un objeto, lo que hacemos es escribir el nombre de la clase, ¿ya? Del cual queremos crear un objeto. Y a continuación vamos a escribir el identificador del objeto, es decir, qué nombre va a tener mi objeto. Yo le voy a colocar alumno 1, así. Alumno 1, igual la palabra new, que es la que va a crear el objeto de la clase alumno, ¿ya? New alumno, así. Y en realidad, lo que nosotros vamos a colocar después de new es el constructor que hemos definido, es decir, este de acá.
Ahora, mi constructor tiene 3 parámetros, ¿no? Es decir, yo tengo que darle 3 datos para que en este caso se cree mi objeto de la clase alumno. Y tengo que respetar el orden en que están definidos. El primero es un string, el segundo es un entero, el tercero también es un entero. Entonces, exactamente en ese mismo orden, yo voy a colocar los datos, ¿no? En este caso, voy a colocar, por ejemplo, el dato Doris. Como es un string, es decir, un alfanumérico, lo voy a colocar entre comillas dobles. Cuando se trata de un dato del tipo numérico, simplemente lo voy a colocar como así, sin necesidad de colocarle comillas. Ahí está. Y voy a terminar colocando un punto y coma. Listo. Entonces, ahora ya tengo creado el objeto que se llama alumno 1, perdón, de la clase alumno. ¿Ven? Entonces, ahora yo creo que pueden entender ustedes mejor, ¿no? Este código que ven acá. ¿Ven? Porque en realidad cuando hemos estado utilizando este código, yo les decía, estábamos creando un objeto que se llama T de la clase Scanner, ¿no? Entonces, este es el nombre de la clase, pero lo que ven aquí después de la palabra new es su constructor, ¿no? Es su constructor y este es su parámetro. ¿Ven? Entonces, ahora nosotros estamos definiendo, nosotros mismos ya hemos definido nuestra propia clase, o sea, ya lo hemos construido, acá está su cuerpo, y le estamos haciendo un llamado, es decir, estamos utilizándolo. ¿Cómo lo estamos utilizando? Creando un objeto, en este caso que se llama alumno 1, que pertenece a esta clase, utilizando este constructor. Podemos crear varios. Por ejemplo, puedo crear un alumno 2, ¿no? Y le digo alumno, que viene a ser el nombre de la clase previamente creada, que está aquí. Y puedo crear un segundo objeto. Por ejemplo, alumno 2 igual a new. Y acá está el constructor. En este caso puede ser, por ejemplo, el alumno Pedro. Y sus notas pueden ser 18 y 16, ¿no? Entonces, ahí está, con sus tres valores, ¿no? Asociados a cada uno de estos atributos que tenemos aquí, ¿no? Su nombre, su nota 1 y su nota 2. Y así puedo ir creando, ¿no? La cantidad de objetos que yo necesito o deseo de esta clase que yo he creado previamente. Bueno, espero que con este ejemplo ustedes hayan comprendido tal vez los aspectos muy básicos de cómo implementar una clase en Java, ¿no? Y cómo crear objetos de esta clase.